Esta fotografía, tomada en el aire fresco y nítido de Salem, Massachusetts, en 1898, parece a primera vista ser solo otro melancólico recuerdo de una era pasada. Un retrato fúnebre, impregnado de la solemnidad sombría, casi teatral, de los victorianos. Pero escondido dentro de su marco de gelatina de plata, como un fantasma en la máquina, yace un secreto escalofriante, uno que la tecnología moderna finalmente ha arrastrado, pataleando y gritando, a la luz. El verdadero asesino estaba allí, un depredador camuflado entre los dolientes, un lobo con piel de cordero de pie hombro con hombro junto a la misma familia que había destrozado. La imagen captura el funeral de Isabella Vance, una brillante y ferozmente independiente empresaria de 29 años, cuya vibrante vida fue abruptamente extinguida por lo que el médico del pueblo, con un suspiro de cansancio y un rasguño de su pluma, desestimó como un repentino y trágico fallo del corazón. Para la unida y chismosa comunidad de Salem, fue una pérdida profunda y terrible. Para el asesino, fue el escenario perfecto, una magistral obra de teatro donde podía fundirse con el fondo, su monstruoso crimen enterrado a 6 pies bajo tierra con su víctima. Este no es simplemente el relato de un asesinato olvidado hace mucho tiempo, un caso sin resolver que acumula polvo en un archivo olvidado. Es un viaje al misterioso y fascinante mundo de la fotografía post-mortem a finales de siglo, una práctica que, en su afán por preservar la memoria, capturó inadvertidamente verdades invisibles a simple vista. Es una historia de cómo una sola pieza de evidencia, un testigo silencioso, puede permanecer inactiva durante más de 100 años, esperando el momento adecuado para susurrar sus oscuros y terribles secretos a una generación que finalmente puede entender su lenguaje. Isabella Vance era una mujer muy adelantada a su tiempo, un cometa que surcaba el cielo formal y predecible de 1898. Única heredera de una próspera y extensa fortuna naviera, había tomado las riendas del imperio familiar a la tierna edad de 26 años, tras la prematura e impactante muerte de sus padres en un accidente de barco frente a la costa de Marblehead 2 años antes. Una mujer financieramente soberana, una reina por derecho propio, era una verdadera anomalía a finales del siglo XIX, particularmente en un pueblo tradicional y temeroso de Dios como Salem, donde las normas sociales, tan rígidas como la columna vertebral de un ministro, exigían que las mujeres solteras permanecieran bajo la tutela protectora, y a menudo controladora, de un pariente masculino. Isabella destrozó estas convenciones con una ferocidad silenciosa y acerada que fascinaba y desconcertaba a la población local. No solo había mantenido la riqueza de la familia, la había diversificado agresivamente, incursionando en el floreciente y crepitante mundo de la telegrafía e invirtiendo en ambiciosas nuevas líneas ferroviarias que estaban uniendo el país. Sus negocios financieros se llevaban a cabo con un intelecto afilado y una comprensión casi intuitiva del mercado. Mantenía correspondencia regular con poderosos y bigotudos financieros en los bulliciosos centros de Nueva York y Filadelfia, cultivando una red profesional que habría sido la envidia de cualquier hombre de su época. Pero esta misma independencia, este faro brillante de su éxito, también la convirtió en un objetivo. En un mundo donde las mujeres rara vez eran dueñas de sus propias fortunas, Isabella atrajo no solo un desfile de aspirantes a maridos esperanzados, sino también astutos y circundantes oportunistas que la veían como una gallina de los huevos de oro, una presa fácil lista para ser desplumada. En los meses previos a su muerte, una sombra de sospecha, una premonición fría e inoportuna, había comenzado a arrastrarse en la mente aguda y analítica de Isabella. Sintió que algo andaba mal, una nota discordante en la sinfonía de sus inversiones. Una serie de cartas, descubiertas décadas después en un cajón cerrado con llave de su estudio de caoba, revelan una mente en funcionamiento, un detective que arma un rompecabezas de discrepancias financieras. En una carta fechada el 12 de octubre de 1898, apenas una semana antes de su muerte, su creciente alarma es palpable, la tinta ligeramente borrosa como si fuera por una mano temblorosa,
los rendimientos no se alinean con mis proyecciones basadas en el desempeño del mercado. Hay inconsistencias flagrantes, pérdidas fantasmas y tarifas inexplicables que exigen una explicación inmediata y exhaustiva. Otra carta, dirigida a su abogado en Boston, un hombre formidable llamado Sr. Abernathy, y fechada solo 3 días antes de su muerte, es aún más condenatoria, una declaración de guerra. Tengo razones para creer que he descubierto un patrón sistemático y audaz de fraude en la gestión de mis cuentas. Le imploro que prepare el marco legal necesario para enfrentar este asunto de frente. La evidencia apunta a un engaño deliberado y malicioso que no puedo, y no voy a, tolerar. Esa carta nunca fue enviada. Fue encontrada en su escritorio, sellada con una gota de cera negra con el escudo de su familia, un testimonio silencioso de una confrontación que nunca llegó. Isabella murió en las frías horas previas al amanecer del 19 de octubre de 1898, en circunstancias que parecían trágicamente naturales, pero que enmascaraban una verdad mucho más siniestra y brutalmente personal. Su doncella, una joven y leal irlandesa llamada Fiona O'Malley, la encontró al amanecer. Isabella, una criatura de hábitos inquebrantables, no había aparecido para su té matutino, un ritual tan sagrado para ella como el servicio dominical. El doctor Alistair Finch, el médico del pueblo, sobrecargado de trabajo y mal pagado, fue convocado. Después de un examen superficial, anotó sus síntomas finales como convulsiones violentas y retorcidas que culminaron en un colapso respiratorio rápido e irreversible. Según su informe oficial, escrito apresuradamente, Isabella se había despertado en la noche, jadeando en busca de aire y agarrándose el pecho, pero había expirado antes de que se pudiera prestar ayuda. En el mundo médico de 1898, esto apuntaba inequívocamente a un evento cardíaco catastrófico, un final trágico pero no infrecuente. Sin embargo, los detalles proporcionados por la aterrorizada doncella contaban una historia diferente y más horrible. Fiona O'Malley, con la voz apenas un susurro, describió haber encontrado el cuerpo de Isabella, rígido como una tabla, sus manos apretadas en puños apretados y blancos, su rostro congelado en una expresión de terror puro e inalterado, sus ojos abiertos con un horror que la había seguido hasta la muerte. También recordó un olor peculiar y acre en la habitación, un aroma que describió como amargo, como una mala medicina o almendras quemadas. Estos detalles, desestimados en ese momento como los desvaríos histéricos de una sirvienta afligida, son ahora reconocidos por los toxicólogos modernos como los signos del libro de texto, los gritos, del envenenamiento por estricnina. La estricnina era el veneno preferido por el asesino exigente y sofisticado de finales del siglo XIX. Extraída de las semillas del árbol Strychnos nux vomica, una planta nativa de las lejanas costas de la India, estaba fácilmente disponible en cualquier farmacia, vendida bajo el disfraz inocuo de un potente raticida. Crucialmente, sus efectos devastadores en el cuerpo humano imitaban los síntomas de un ataque al corazón o una convulsión epiléptica severa, lo que lo convertía en una herramienta perfecta, casi elegante, para el asesinato en una época anterior a la ciencia forense avanzada. Los criminólogos de la época, en sus tonos bajos y académicos, lo apodaron el veneno del caballero. Era brutalmente efectivo, relativamente rápido y prácticamente indetectable sin las sofisticadas pruebas químicas y el equipo de laboratorio que solo estarían disponibles décadas después. El veneno causa estragos en el sistema nervioso central, desencadenando espasmos musculares insoportables en todo el cuerpo que aumentan en intensidad hasta que la víctima muere por asfixia, sus propios músculos volviéndose en su contra. Para un observador desinformado, la víctima parecería estar en medio de una crisis médica natural, aunque violenta. Pero, ¿quién en Salem podría haber conseguido estricnina, lo que es más importante, haber encontrado la oportunidad de administrársela a la cautelosa y reservada Isabella? La respuesta estaba enrollada como una serpiente venenosa dentro de su propio círculo íntimo de confianza. Julian Croft no era un extraño para Isabella Vance.
Un primo lejano por parte de su madre, un hombre con una sonrisa encantadora y ojos que nunca sonreían del todo con su boca, le había sido presentado por su padre muchos años antes, cuando ella era solo una niña con coletas sin la menor idea de las inmensas responsabilidades financieras que le deparaba el futuro. Croft era un hombre de credenciales impecables, casi deslumbrantes, con un título de contabilidad de una prestigiosa universidad y años de experiencia en el mundo de altas apuestas y despiadado de la banca de Boston. Cuando los padres de Isabella perecieron en las olas, pareció natural, casi predestinado, que ella se apoyara en Croft para obtener asesoramiento financiero. Durante 2 años, él manejó su vasta y compleja cartera con lo que parecía ser una competencia impecable, incluso brillante. Los estados de cuenta trimestrales que presentaba eran obras de arte, que mostraban un crecimiento constante e impresionante, e Isabella, una mujer de agudo intelecto pero con experiencia limitada en el traicionero mundo de las altas finanzas, depositó su fe completa e inquebrantable en su perspicacia profesional. Croft viajaba a Salem una vez al mes, una presencia atractiva y tranquilizadora, para revisar sus cuentas. Siempre se alojaba en la posada local más elegante, el Hotel Hawthorne, y mantenía una presencia discreta pero constante en sus asuntos financieros. Lo que Isabella no podía saber era que Croft era un maestro ilusionista, tejiendo una elaborada red de engaños, fabricando un universo financiero paralelo para ocultar una campaña sistemática y despiadada de robo que había comenzado casi en el momento en que tomó el control. El plan de Croft fue una clase magistral por su simplicidad y su pura y asombrosa audacia. Creó una cartera de inversiones fantasma en empresas legítimas y conocidas, desviando enormes porciones del capital de Isabella a una serie de cuentas personales que había abierto en otras ciudades utilizando identidades falsas. Los informes que presentaba Isabella estaban meticulosamente adulterados, obras maestras de ficción diseñadas para mostrar ganancias que eran pura fantasía, mientras que el dinero real se drenaba constantemente para financiar su propio estilo de vida lujoso, secreto y temerario en Boston. Croft vivía una doble vida, un Jekyll y Hyde de la Edad Dorada. En Salem, era la imagen de un asesor financiero conservador y confiable, un hombre de hábitos sobrios y buen juicio. En Boston, era un especulador de alto vuelo, un hombre que quemaba fortunas en las mesas de juego de clubes ilícitos, en amantes caras y cubiertas de diamantes, y en empresas arriesgadas y mal aconsejadas por su cuenta. Este engaño exigía no solo una escalofriante capacidad de manipulación psicológica, sino también una atención casi obsesiva y fanática al detalle para mantener su contabilidad fraudulenta durante años. Durante 2 años, la farsa de Croft fue un éxito rotundo e incondicional. Isabella creía que su riqueza estaba floreciendo, que era una brillante empresaria por derecho propio, cuando en realidad, Croft había malversado casi $150.000, una suma asombrosa que alteraba la vida y que constituía la mayor parte de la herencia que sus padres habían construido y dejado con tanto esmero. El desenredo del fraude por parte de Isabella comenzó con una simple, casi inocente, pregunta, una sola piedra que desencadenaría una avalancha. En el cálido y tardío verano de 1898, decidió que quería liquidar una parte de sus acciones en una importante compañía ferroviaria para financiar un nuevo proyecto filantrópico, una biblioteca para los niños de Salem. En lugar de pasar por Croft, una decisión que tomó por capricho, se puso en contacto directamente con la empresa. La respuesta que recibió fue una bomba, una sola hoja de papel que detonó su mundo. La empresa no tenía registro de ninguna inversión a nombre de Isabella Vance o de ninguna entidad asociada. Este único y sorprendente descubrimiento fue el hilo suelto que haría que todo el intrincado tapiz de mentiras de Croft se deshiciera con una velocidad aterradora. Isabella, con la confianza destrozada, lanzó su propia investigación encubierta, una búsqueda frenética y desesperada de la verdad. Comenzó a contactar a las otras compañías que figuraban en su cartera, con el corazón latiéndole con fuerza con cada nueva carta que enviaba, solo para encontrarse con la misma verdad aterradora y resonante, una y otra vez.
Sus inversiones eran fantasmas. Su fortuna era un espejismo. Croft había construido una fantasía financiera, un castillo de naipes sostenido por documentos falsificados, firmas falsificadas y su propio temple inquebrantable y sociopático. En los frescos y tempranos días de septiembre de 1898, Isabella tomó una decisión fatídica y, en última instancia, fatal. Contrató los servicios de un investigador privado para realizar una auditoría forense independiente de sus finanzas. Arthur Davis era un hombre de reputación formidable, un ex detective de Scotland Yard que se había hecho un nombre en Boston especializándose en casos complejos y de alto riesgo de fraude financiero. Su reputación de meticulosidad y discreción era legendaria. Era un sabueso, un hombre que, una vez que captaba el olor de un crimen, no descansaba hasta haberlo rastreado hasta su origen. Entendía que tales casos requerían un toque delicado y quirúrgico, una investigación silenciosa, casi invisible, para evitar que el sospechoso destruyera pruebas o simplemente se desvaneciera en el éter. Isabella lo contrató con una instrucción clara y urgente: investigue a Julian Croft, pero no, bajo ninguna circunstancia, le haga saber que estaba bajo sospecha. Las notas de investigación de Davis, un diario encuadernado en cuero desenterrado en 2019 de los polvorientos y olvidados archivos de la Sociedad Histórica de Massachusetts, proporcionan un relato escalofriante, día a día, de su descubrimiento del vasto e intrincado plan de Croft. Comenzó escudriñando los documentos que Isabella le proporcionó, pero rápidamente amplió su investigación para verificar de forma independiente cada transacción, cada certificado de acciones, cada inversión. Lo que Davis descubrió fue un fraude de una sofisticación y una crueldad asombrosas. Croft no solo había robado dinero, había construido todo un ecosistema de engaño, con informes fabricados de corporaciones fantasma inexistentes, correspondencia falsificada de bancos y certificados de acciones falsificados que parecían absolutamente, aterradoramente auténticos. Más alarmante aún, Davis descubrió que Croft operaba bajo varios alias, cada uno con su propio conjunto de credenciales y cuentas bancarias de aspecto legítimo. Esto no era solo un robo, era el trabajo de un criminal profesional y depredador. En su informe final y explosivo, fechado el 18 de octubre de 1898, el día antes de la muerte de Isabella, Davis escribió con su letra pulcra y precisa: la evidencia apunta a un patrón concluyente y sistemático de actividad criminal perpetrada por J.C. Los métodos empleados demuestran un conocimiento íntimo de los asuntos de la cliente y un acceso privilegiado a su información confidencial. Recomiendo una acción legal y una confrontación inmediatas. El sospechoso tiene los medios y el conocimiento para destruir todas las pruebas si se le alerta de esta investigación. Isabella Vance estaba muerta a la mañana siguiente. Para Julian Croft, Isabella se había convertido en una amenaza existencial, una bomba de tiempo que amenazaba con destruir todo su mundo. El descubrimiento de su fraude no era solo una amenaza para su libertad, era una amenaza para su propia existencia. Una acusación de esta magnitud, de una mujer de la talla de Isabella, no solo expondría sus crímenes, sino que aniquilaría por completo su reputación cuidadosamente construida dentro de los círculos financieros de élite de Boston. Hombres como Croft se basaban en una base de confianza e ilusión, y una condena por robo y falsificación significaría no solo el fin de su carrera, sino una larga y brutal sentencia de prisión y una ruina social completa e irreversible. Más urgentemente, Croft debió sospechar, con un pavor helado, que la investigación de Isabella había progresado mucho más allá de la mera sospecha. Si ella ponía sus manos en el informe de Davis, lo cual era inminente, tendría todo lo que necesitaba para verlo encerrado durante décadas. La solución que Croft eligió nació de la pura desesperación animal, pero se ejecutó con una precisión fría y calculada que hablaba de una planificación cuidadosa y malévola.
Tenía que eliminar a Isabella, y tenía que hacerlo de una manera que pareciera natural, una manera que no invitara al tipo de escrutinio policial que podría exponer póstumamente sus crímenes financieros. La administración de estricnina requería una comprensión precisa de la dosis y el momento, conocimiento que Croft, con su educación universitaria que incluía cursos de química aplicada, sin duda poseía. Más importante aún, sus visitas regulares y de confianza a la casa de Isabella, su papel como el primo preocupado y servicial, le proporcionaron la oportunidad perfecta e irreprochable para contaminar su comida o bebida. La evidencia más condenatoria de la meticulosa planificación de Croft reside en los detalles aparentemente insignificantes de cómo se encontró a Isabella. Su doncella, Fiona, en su testimonio entre lágrimas, informó que Isabella se había quejado de un extraño y persistente sabor amargo en su té de la tarde durante 2 días seguidos antes de su muerte, un signo clásico y revelador de envenenamiento gradual por estricnina. Croft probablemente había optado por dosis más pequeñas y repetidas en lugar de una dosis grande y fatal. Este método insidioso no solo minimizaría las sospechas, sino que también aseguraría que el veneno se acumulara en su sistema, lo que llevaría al resultado deseado y fatal. El momento de su muerte tampoco fue un accidente. Croft había programado convenientemente, y públicamente, un viaje de negocios a Filadelfia para el 20 de octubre, creando una coartada aparentemente férrea que lo ubicaría a cientos de millas de Salem cuando se descubriera el cuerpo. Este viaje, documentado por los registros del hotel y los billetes de tren en Filadelfia, fue confirmado más tarde por los investigadores, proporcionando a Croft la cobertura que él creía que lo haría intocable. Pero Croft, en su arrogancia, cometió un error de cálculo fatal. Nunca imaginó que Isabella, una mujer a la que consideraba ingenua y aislada, pudiera haber confiado sus sospechas a otros, ni anticipó que un investigador privado experimentado e implacable ya tuviera las llaves de toda su empresa criminal. Cuando Arthur Davis, con su informe final guardado de forma segura en su maletín, intentó entregárselo a Isabella en la mañana del 19 de octubre, se encontró en la puerta con una Fiona llorosa y la noticia impactante y que alteraba el mundo de su muerte. Un veterano del inframundo criminal, un hombre que había mirado a los ojos de innumerables asesinos, Davis sospechó inmediatamente que había habido juego sucio. Llevó sus preocupaciones, y su explosivo informe, a la policía local, pero se encontró con un muro de indiferencia burocrática y escepticismo de pueblo pequeño. El Dr. Finn ya había firmado el certificado de defunción, atribuyendo su fallecimiento a causas naturales, y la familia Vance, consumida por un maremoto de dolor, se centraba en los sombríos aspectos prácticos de los arreglos funerarios, no en cuestionar la causa oficial de la muerte. Para empeorar las cosas, Julian Croft hizo un regreso dramático y desgarrador de su viaje de negocios, afirmando que había cancelado todas sus citas al enterarse de la trágica noticia sobre su amada prima. Su presencia en Salem durante los preparativos del funeral parecía no solo apropiada sino esencial. Él era, después de todo, el experto financiero, la única persona que podía ayudar a resolver los complejos asuntos de Isabella y asegurar una transición sin problemas de su patrimonio. Desempeñó el papel del pariente afligido a la perfección, su rostro una máscara de dolor, su voz ahogada por la emoción. La fotografía del funeral, un retrato de grupo grande e imponente, fue encargada por la hermana menor de Isabella, Clara, como una forma de honrar la tradición familiar de documentar los momentos más significativos de la vida y, en este caso, los más trágicos. La fotografía post-mortem y funeraria era una parte profundamente arraigada, aunque macabra, de la cultura estadounidense a finales del siglo XIX, una forma de crear un recuerdo duradero para las familias lo suficientemente ricas como para permitirse los servicios de un fotógrafo profesional. Silas Blackwood, el hombre elegido para la tarea, era uno de los fotógrafos más solicitados de Salem, un verdadero artista del medio, reconocido por sus composiciones temperamentales y atmosféricas y su capacidad para capturar la solemne dignidad de tales ocasiones.
Blackwood, un hombre de hábitos meticulosos, llevaba registros detallados de todas sus sesiones, incluyendo notas sobre la iluminación, la composición e incluso el comportamiento de sus sujetos. En la entrada de su diario para el funeral de Isabella Vance, hizo una serie de observaciones que, en ese momento, parecían triviales, pero que ahora, leídas a la luz de lo que sabemos, revelan su verdadero y escalofriante significado, una composición desafiante debido al gran número de dolientes. La luz era voluble, con nubes que pasaban intermitentemente a través del sol de otoño. El señor se llegó inesperadamente en el último minuto, nervioso y agitado, lo que obligó a una reorganización apresurada del grupo. El sujeto parecía inusualmente agitado durante la preparación, sus ojos se movían de un lado a otro. Este señor C, identificado a través de álbumes familiares y otros retratos, no era otro que Julian Croft. Su llegada de última hora había causado una interrupción significativa, lo que obligó al nervioso Blackwood a reposicionar rápidamente a varios miembros de la familia para incluirlo en el retrato oficial. Lo que hace que esto sea tan absolutamente fascinante, tan revelador de la psicología de Croft, es que inicialmente le había dicho a la familia que no podría asistir al funeral debido a compromisos comerciales inquebrantables en Boston. Su repentina marcha atrás y su aparición dramática, casi teatral, sugieren una decisión impulsiva y desesperada, probablemente impulsada por circunstancias que no había previsto. El análisis moderno de la fotografía, utilizando tecnología que habría parecido brujería a las personas de la imagen, revela exactamente por qué Croft pudo haber sentido una compulsión abrumadora y patológica de estar allí. Utilizando un software avanzado de análisis facial, del tipo desarrollado para las investigaciones forenses modernas y la seguridad nacional, los investigadores hicieron un descubrimiento sorprendente y espeluznante. Croft está posicionado en la fotografía para tener una línea de visión directa y sin obstrucciones hacia Arthur Davis, el investigador privado, que también estaba presente, un centinela sombrío y silencioso en la parte posterior de la multitud. Esto no fue un accidente. Esto fue un mensaje. Croft probablemente había visto a Davis entre los dolientes y se dio cuenta de que, incluso con Isabella muerta, el investigador seguía siendo una amenaza profunda y existencial. Davis tenía las pruebas de sus crímenes financieros y ya había expresado sus sospechas sobre la naturaleza de la muerte de Isabella. Para Croft, matar a Isabella solo había resuelto la mitad del problema. Necesitaba intimidar a Davis, mirarlo fijamente, afirmar su dominio y su impunidad, incluso a la sombra de la tumba. La fotografía del funeral, por lo tanto, es mucho más que un simple documento de una ceremonia sombría. Es la última imagen conocida de Julian Croft antes de que desapareciera de la faz de la tierra. Más que eso, es un registro visual de su audacia escalofriante, casi inhumana, su presencia en el funeral de la mujer que asesinó, un acto de suprema arrogancia criminal y una profunda necesidad psicológica de presenciar el acto final de su oscuro y retorcido drama. El análisis forense moderno de la fotografía ha confirmado definitivamente la identidad de Croft, sin dejar lugar a dudas. Marcadores faciales únicos, incluyendo una pequeña cicatriz en forma de media luna sobre su ojo derecho, un recuerdo de un accidente de esgrima en la infancia, y un lóbulo de la oreja de forma distintiva, son una coincidencia perfecta e irrefutable con otras fotografías conocidas de Croft de ese periodo. Pero el descubrimiento más impactante, y quizás el más condenatorio, estaba por llegar. Utilizando un análisis espectral microscópico, una técnica que puede detectar cambios diminutos en la composición química de una fotografía, los investigadores encontraron pruebas claras e innegables de que la fotografía había sido manipulada después de su revelado. La delicada emulsión alrededor del rostro de Croft había sido raspada minuciosamente, casi quirúrgicamente, y se habían aplicado pigmentos con un pincel fino y firme para alterar sutilmente sus rasgos, difuminando la cicatriz delatora y suavizando las líneas duras y depredadoras de su rostro. Este no fue el trabajo de un aficionado, un torpe intento de borrar un recuerdo.
El retoque se hizo con un nivel de habilidad técnica y precisión que habría requerido un conocimiento especializado de la química fotográfica y acceso a un cuarto oscuro profesional. Esto plantea una pregunta tentadora y profundamente inquietante. Croft, un hombre de muchos talentos ocultos, ¿alteró la fotografía él mismo? ¿O tuvo ayuda? La respuesta, al parecer, puede estar en los polvorientos libros de contabilidad encuadernados en cuero de Silas Blackwood, el fotógrafo. Recibos encontrados en los archivos del Ateneo de Salem, escondidos en una caja de documentos misceláneos, muestran que Blackwood recibió un gran pago anónimo en efectivo de $500, una suma equivalente a más de 3 meses de ingresos, una pequeña fortuna en ese momento, solo 2 semanas después del funeral. El pago se realizó sin una factura correspondiente, una desviación marcada y sospechosa de la contabilidad por lo demás meticulosa, casi obsesiva, de Blackwood. Aún más condenatoria es una entrada críptica y llena de culpa que Blackwood hizo en su diario privado el mismo día: una comisión especial está completa. El trabajo pesa mucho en mi conciencia, pero las necesidades de mi familia, y los lobos en mi puerta, deben prevalecer. La evidencia, aunque circunstancial, pinta un cuadro poderoso y persuasivo. Sugiere firmemente que Julian Croft no solo asistió al funeral de su víctima, sino que también sobornó al fotógrafo para que alterara el único registro visual de su presencia. El crimen perfecto se había planeado hasta el último y escalofriante detalle, incluyendo la manipulación de la misma evidencia que podría haberlo vinculado a la escena. La huida de Croft de la justicia marcó el final de su historia en Salem, pero no fue el final de la caza por él. Las autoridades, impulsadas a la acción por la presión implacable de Arthur Davis, lo persiguieron durante años, siguiendo pistas que se extendían desde el norte helado e implacable de Canadá hasta las selvas húmedas y repletas de Sudamérica. Avistamientos no confirmados, susurros en la oscuridad, lo ubicaron en Argentina, luego en Brasil, países que, en ese momento, eran refugios seguros para fugitivos, sin tratados de extradición con los Estados Unidos. Arthur Davis, un hombre atormentado por el conocimiento de que había llegado solo un día, un solo y agonizante día, demasiado tarde para salvar a Isabella Vance, dedicó el resto de su vida a encontrarlo. Se convirtió en un cazador implacable y obsesivo, un hombre impulsado por un propósito singular y absorbente. Amplió su investigación por todo el mundo, manteniendo correspondencia con agencias de aplicación de la ley en una docena de países y cultivando una red de informantes que informaban sobre cualquier posible avistamiento del fugitivo. En 1905, 7 largos años después del asesinato de Isabella, Davis recibió un soplo creíble de que Croft vivía en la vibrante y caótica ciudad de Río de Janeiro, trabajando bajo un alias como asesor financiero de expatriados europeos adinerados. Davis, con la esperanza reavivada, viajó a Brasil él mismo, solo para descubrir que su presa había desaparecido una vez más, fundiéndose en las sombras, probablemente avisado de que la red se estaba cerrando. Fue la última pista creíble sobre el paradero de Julian Croft. Había logrado, y permanentemente, escapar de la justicia, un fantasma construido sobre dinero robado y asesinato. Para la familia de Isabella, su escape fue una herida que nunca sanaría, una injusticia que resonaría a través de generaciones, una historia contada en voz baja a sus hijos y a los hijos de sus hijos. La fotografía del funeral, sin embargo, permaneció. Un testigo silencioso y paciente, colgado en un marco polvoriento en una pared olvidada. Durante más de un siglo, guardó su secreto, esperando un futuro que nunca podría haber imaginado para revelar la verdad oculta en sus sombras y su luz. Hoy, con herramientas forenses digitales que los investigadores de 1898 solo podrían soñar, finalmente podemos ver a Julian Croft por lo que era, no el primo afligido, no el hombre de negocios respetable, sino el asesino a sangre fría, de pie descarada y arrogantemente entre sus víctimas, un monstruo escondido a plena vista. Este descubrimiento hace más que resolver un misterio de un siglo de antigüedad,
demuestra que incluso los crímenes más meticulosamente planeados dejan un rastro, un fantasma en la máquina, un susurro en la oscuridad, esperando que los ojos adecuados lo vean. La fotografía de Silas Blackwell capturó más que un momento de dolor, preservó para la eternidad la prueba definitiva y escalofriante de que el pasado nunca está realmente muerto. Ni siquiera es pasado. Gracias por escuchar nuestra historia. No olvides suscribirte, activar la campana, darle like y compartir este video. Explora nuestras otras crónicas y sigue descubriendo los terrores olvidados del pasado.